¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, bienvenido otra vez, me alegro mucho de volver a vernos. Yo también, y aunque no se vea, estoy sonriendo detrás de la mascarilla. O sea que... Pues sí, porque cómo han cambiado las cosas en medio año, que fue la última vez que nos vimos, con aquel programa en un laboratorio como este. Sin saberlo, dijimos adiós a este programa cara a cara, acabábamos de cumplir los 500 programas. Y durante medio año no lo hemos podido emitir, porque es difícil mantener las distancias, porque no todo el mundo quiere atenderte, encontrarse y ponerse delante de una cámara a contar cómo nos ha cambiado la vida, porque la vida ha cambiado mucho. La vida ha cambiado mucho. Para muchos, yo creo que para casi todos, esto es lo más parecido a una guerra, que no hemos vivido la mayoría de nosotros, ¿no? Y las consecuencias que está teniendo y que va a tener, pues son muy duras, ¿no? Mira, el otro día me preguntaban, por ejemplo, por la gente joven, ¿no? Oye, la gente joven, ¿cómo se le puede concienciar? Porque claro, es verdad que la mayoría de los casos graves están ocurriendo en personas mayores con otras patologías, donde la mortalidad puede ser muy alta, en los jóvenes es menor. Pero yo a los jóvenes les diría dos mensajes. Uno, las secuelas que estamos empezando a ver que deja este virus, aunque haya sido asintomático o lo hayas pasado muy leve, y sobre todo las consecuencias que puede tener una pandemia a nivel social y a nivel económico. Es decir, las consecuencias económicas que van a ser dramáticas, eso lo vamos a padecer todos, los jóvenes también. Porque da la sensación de que, bueno, como soy asintomático, el virus no ha pasado por mí. Y el virus ha pasado por ti. Otra cosa es que no haya demostrado que ha pasado por ti. ¿Va a ser un virus que dentro de unos años nos va a dar alguna sorpresa desagradable? No sabemos. O sea, una de las cosas que hemos aprendido en la ciencia de este virus es que es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Y yo no me atrevo ya a hacer muchas predicciones. Pero es probable, o hay algunos profesionales que así lo estiman, ¿no? Que bueno, que esto acabe siendo un virus que nos visite de vez en cuando, un virus de invierno, ¿verdad? Que, como ya dijimos en su día, no es buena noticia, porque hay cientos de virus y patógenos en invierno que nos visitan, que nos producen patologías respiratorias, y uno más en la lista es un problema. Ten en cuenta que cuando uno mira la tasa de mortalidad anual, cuánta gente se muere a lo largo del año, en condiciones normales, ¿vale? Siempre hay un pico en invierno, es decir, se muere más gente en invierno que en verano, y eso es debido a todos esos virus y bacterias que producen neumonías, que producen infecciones respiratorias. Añadir ahí al coronavirus es un problema, ¿no? Por lo tanto, podríamos esperar quizá que esto vaya habiendo olas
cada vez un poquito más suaves, porque habremos ido adquiriendo inmunidad, porque probablemente ya tengamos algunas vacunas, y eso, bueno, vaya debilitando de alguna manera al virus, ¿no? Ahora enseguida vamos a entrar a hablar de las vacunas, pero ¿qué habéis aprendido los científicos de este virus en los últimos 6 meses? Algo que os haya ayudado ya a centrar un poco más el foco que hace medio año. A ver, todavía hay mucha incertidumbre y hay cosas que no sabemos, pero de este virus se ha publicado más que de otras muchas enfermedades, ¿no? Fíjate, a finales de enero salía un artículo en Nature que comentaba que en menos de un mes ya había más de 50 artículos científicos sobre el nuevo coronavirus. A día de hoy tenemos más de 54.000 artículos sobre SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19. Lo que sabemos, lo que se ha publicado sobre este virus, como te digo, es más de cualquier otra enfermedad o cualquier otro virus, ¿no? El problema es que es tanto que es muy difícil de ahí entresacar los conocimientos buenos y la basura, digamos, ¿no? Pero sabemos perfectamente quién es, sabemos perfectamente su genoma, hay más de 113.000 genomas de este virus ya secuenciado. Podemos seguir la evolución del virus a tiempo real y podremos anticiparnos si hay mutaciones, si no hay mutaciones, cómo cambia, cómo evoluciona el virus. Sabemos que es mucho más, lo que produce es mucho más que una neumonía, que al principio pues era, digamos, donde centrábamos el tiro, un virus respiratorio que produce neumonía. No, produce más que una neumonía, porque sabemos cómo interacciona con las células, cuál es su receptor, el efecto que tiene sobre el sistema inmune y que acaba produciendo desde trombosis hasta problemas circulatorios, que ataca problemas cardíacos, el hígado, el riñón, incluso a veces problemas neuronales, a todo lo que son los endotelios, y eso, aunque no tengamos un tratamiento concreto y eficaz que digamos esto cura al virus, no, todavía no lo hay, pero eso sí que ha permitido, por ejemplo, a los médicos enfrentarse a los casos más graves con más herramientas, con más tratamientos. Ahora hay quien dice, es que el virus ha mutado y se ha hecho menos virulento, ¿es menos virulento que antes? No, si ahora el virus ataca a una persona mayor susceptible, le producirá la misma tasa de letalidad que hace unos meses. Lo que pasa es que estamos mejor preparados, porque sabemos qué enfermedad produce, sabemos que no es una neumonía, hay antivirales, hay antiinflamatorios, anticoagulantes. Los médicos tienen una manera de enfrentarse a la enfermedad mucho mejor, ¿no? Entonces conocemos más del virus, conocemos más de la enfermedad, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Nos ponemos las mascarillas, nos lavamos las manos, nos damos los geles, guardamos las distancias de seguridad, pero los datos siguen siendo caprichosos y a día de hoy los datos no bajan. Estamos en esta segunda ola, que ha costado decir es una segunda ola. ¿Qué más necesitamos para esto? Que no sea la vacuna, porque la vacuna, en fin, sí, venga, diciembre ya, pero es verdad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para no perder el ánimo? Sí, bueno, sí, no hay que perder el ánimo. Y no hay que perder el ánimo porque, a ver, estamos en una segunda ola, pero la situación no es la misma, ¿eh? En la primera ola que teníamos en abril, esa ola es de enfermos y de fallecimientos. Había días en los que había más de 900 muertos diarios. O sea, era una ola en la que diagnosticábamos los enfermos y los fallecimientos. Esta segunda ola, sobre todo, es una ola de diagnosticados, de personas infectadas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, son olas distintas. Si nuestra capacidad de detectar al virus que tenemos ahora mediante la PCR la hubiésemos hecho en abril, probablemente el número de diagnosticados hubiese subido probablemente a más de 2 millones, que es lo que detectábamos con los anticuerpos. Pero eso no quiere decir que no sea preocupante esta ola, ¿eh? Porque lo preocupante es la tendencia. Tienes más infectados y poco a poco un goteo, va habiendo cada vez más ingresados, más gente que tiene que ir al hospital, más gente en la UCI y más fallecimientos. Eso es lo preocupante, la tendencia a la que vamos, ¿no? Y porque a veces estamos viendo que estas olas son exponenciales, es decir, que en cuestión de unas pocas semanas se puede disparar, ¿no? La tendencia es muy preocupante, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer?
pues insistir en la que yo creo que no hay más que dos maneras. Lo que tú has comentado, que se resume como las 3 M's. Mascarilla, manos, higiene y metros, distancia. Eso es lo que podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos lo que está habiendo es que ¿cuándo nos quitamos la mascarilla? Nos quitamos la mascarilla cuando estamos en casa, nos quitamos la mascarilla cuando estamos en reuniones familiares, nos quitamos la mascarilla cuando estamos en un bar, estamos comiendo con amigos, ¿no? Y ese está siendo un foco de transmisión importante, ¿vale? Eso por una parte, las 3 M's, ¿no? Luego podríamos decir también otra regla mnemotécnica, las 3 Cs o las Cs, ¿no? Es decir, saber que, y eso lo tenemos ya ahora bien, lo sabemos bien, que hay eventos superpropagadores, es decir, sitios cerrados, concurridos, con mucha gente, muy junta, hablando, gritando, tal, es lo mejor para el virus. De manera que todo lo que podamos hacer en el exterior, distancia y tal, mejor. Y luego la otra herramienta que es fundamental, que ya no depende del ciudadano, es que se viene hablando desde junio, o sea, desde antes de junio, es el rastreo. Es decir, diagnóstico, detectar el caso, rastrear los contactos y aislarlos. Es decir, controlar los brotes, ¿vale? Es la única manera que tenemos en este momento, con lo cual más rastreadores, más rastreo, más test, más control, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate, algo que es el mismo mensaje que dimos hace 6 meses, que es cuidar a los más vulnerables, las residencias de ancianos, las personas mayores, las personas con enfermedades, que sigue siendo el foco de los más vulnerables, y segunda idea, el sistema sanitario. Esto es como una guerra en la que el enemigo es sutil, es silencioso, no lo ves, pero en una guerra si vas perdiendo, yo no he estado nunca en una guerra, pero me imagino que si vas perdiendo en la guerra, pues contratarás más soldados y comprarás más tanques, digo yo. Pues esto es lo mismo, esto es una guerra, hay que darse cuenta que esto es una guerra y hace falta más personal sanitario, hace falta reforzar la atención primaria. ¿Cuánto? Más. Hay que sobreactuar. En cuestiones de guerra, en cuestiones de una pandemia, hay que sobreactuar, porque si sobreactúas y no pasa nada, muy bien, te criticarán de que, oye, te has pasado. Bueno, pues habrá que aceptar la crítica. Pero si no sobreactúas por miedo y ocurre algo, lo que ocurre es una hecatombe. Para no volver al confinamiento, algo hay que hacer, y desde luego que de alguna manera la sociedad está también en manos de los científicos y de las herramientas que tiene también ese sistema sanitario del que hablabas para intentar doblegar esa curva. Por ejemplo, los rastreadores, esa labor que realizan. Las PCR. Nos hemos convertido prácticamente todos en auténticos especialistas de este vocabulario científico. Ahora todos sabemos lo que es una PCR, pero no sabemos cómo funciona. Y además he visto que en estos 6 meses te has hecho amigo del coronavirus, lo llevas en el bolsillo prácticamente, y me encantaría que nos contaras cómo funciona una PCR. Porque dices, bueno, es verdad que el virus se aloja o entra por las vías respiratorias y hemos visto todos, yo todavía no me he hecho de momento ninguna PCR, pero he visto muchas imágenes de cómo funciona y en qué consiste la prueba. ¿Qué es lo que se extrae en ese momento? Bueno, vamos a imaginarnos que esto es un modelo del coronavirus, ¿verdad? Lo primero es recordar que hay varios tipos de test, ¿no? La PCR lo que nos va a detectar directamente es el genoma del virus. Aquí estaría el genoma del virus, RNA, ¿vale? La PCR lo que hace es detectar el virus. Es una prueba que detecta directamente el virus, ¿vale? Luego tenemos las pruebas de antígenos, ¿no? Que también se han puesto ahora muy de moda, que son las que detectan también directamente, pero detectan las proteínas, no el genoma. Y luego los test de anticuerpos, que no detectan el virus, sino que detectan las moléculas que yo produzco, los anticuerpos que yo produzco frente al virus. Es una medida indirecta y que me permite ver un poquito, bueno, cómo cursa la enfermedad. Todos los test son necesarios, ninguno es perfecto. Pero la PCR efectivamente probablemente sea el más sensible, el más específico. Lo que hace es
se extrae una muestra, normalmente la muestra nasal que hemos visto, ¿no? Porque se trata de ver dónde está el virus. Lo mejor sería un lavado bronquioalveolar, pero eso no vas a estar haciéndolo a la gente. Tomas la muestra, extraes el genoma del virus y la PCR lo que hace es amplificar este virus. Son ciclos de amplificación, ¿vale? Es una reacción química que lo que hace es hacer copias del genoma, amplificarlo, y lo amplifica hasta que ya se puede detectar, ¿no? La PCR además es cuantitativa, es decir, puede cuantificar cuánto genoma tenemos, de manera que puede cuantificar cuánto virus tienes tú, ¿vale? Como es una reacción cíclica, un ciclo de amplificación, otro más, por eso se suele decir, a veces se dice, bueno, es positivo, pero también depende del ciclo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Es una amplificación cíclica, ¿vale? Si yo detecto el virus en los primeros ciclos de amplificación, es porque había mucho virus, ¿vale? Y por lo tanto estoy detectando el virus, una concentración muy alta en los primeros ciclos. Si tardo más en detectarlo, o sea, necesito más ciclos de amplificación, es porque había menos virus, ¿no? De manera que puede cuantificar incluso la concentración de virus, cosa que está muy bien. Y también por ese periodo se está estableciendo ahora mismo que una persona que ha sido un contacto estrecho de un positivo se haga la PCR, dé negativo y haya que esperar 10 días para volver a repetir esa prueba y tener la seguridad de que efectivamente es negativo. Sí, eso también es porque tu producción de virus no es continua, ¿vale? Y puede ocurrir que todavía igual la muestra, o sea, puede haber lo que se llaman los falsos negativos, que realmente tú estés infectado pero de negativo, ¿no? Y eso es porque la producción de virus no es continua, a veces la muestra igual no se ha tomado bien, etcétera, hay distintos problemas. Pero otro problema también de la PCR es que es tan sensible que puede llegar a detectar en esos ciclos altos, digamos, concentraciones muy bajas del virus, incluso restos del genoma del virus, y que el virus no sea infectivo, así que estés detectando virus muertos o virus no infectivos, ¿no? Con lo cual tampoco es decir, yo lo que quiero contarte es que esto es muy complejo, que no simplemente es positivo o negativo, y si doy positivo estoy enfermo, no es sinónimo de enfermo, ni siquiera sinónimo de que estás infectado, porque puedes dar positivo, pero haber detectado restos del virus, ¿no? Por eso muchas veces los test siempre hay que interpretarlos en un contexto clínico. Los test que hacemos los microbiólogos, como es este caso de la PCR para detectar virus, ayudan al médico a un diagnóstico, pero el médico tiene en cuenta síntomas, tiene en cuenta otras pruebas, otra analítica. ¿Qué pasa? Que si tú tienes que hacer, imagínate, 100 PCRs al día, ese contexto clínico lo puedes manejar, el médico puede saber, bueno, qué síntomas, qué tal, otros. Pero claro, si son 4.000 o 5.000 PCRs al día, desbordas ya el sistema de darle ese contexto clínico al test. Nos acabamos de meter ya, porque ya han llegado a nuestro país, en una nueva etapa con los test de antígenos. ¿En qué se diferencia? Porque ya hemos empezado a oír hablar mucho de los test de antígenos, más rápidos, más baratos, con un porcentaje de fiabilidad también muy alto. Vale, los test de antígenos, como hemos comentado, lo que nos van a detectar son las proteínas del virus, ¿vale? Es lo mismo, es una detección directa, te toman una muestra, ¿vale? Y es prácticamente, para que nos entendamos, como un test de embarazo, es un test muy rápido, en el que esa muestra nasal, lo primero que se hace son extraer las proteínas del virus, ¿verdad?, en un reactivo, y ese reactivo lo pones en un dispositivo que te va a dar unas bandas, según sea positivo o negativo, igual que un test de embarazo. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que es un dispositivo, o sea, es muy sencillo, es decir, no necesitas, la PCR necesitas un laboratorio de biología molecular, porque hay que amplificar, necesitas un aparato que se llama el termociclador, reactivos muy caros, la PCR es un test más caro que hay que hacerlo en un laboratorio por personal cualificado. Estos test de antígenos son muy sencillitos, es como un test de embarazo, ¿vale? Es sencillo, es barato y es rápido, en menos de 30 minutos tienes el resultado. Entonces, esa ventaja te permite decir, bueno, pues yo puedo hacer, es mejor tener un test que puedes repetir varias veces a la semana,
Yo puedo hacer en un determinado colectivo, imaginemos, una residencia de ancianos. Yo quiero monitorizar qué está pasando aquí. Bueno, pues puedo hacer 2 o 3 a la semana a cada persona. 2 o 3 PCRs no puedes hacer porque... Entonces la PCR se hace cada 15 días, mientras que esto lo puedes hacer mucho más rápido. Tiene una desventaja, y es que la sensibilidad es menor, es decir, mientras que la PCR que hemos visto que amplifica, puedes detectar una molécula de RNA en un microlitro. Para que te dé positivo en test de antígenos tienes que tener miles de proteínas del virus. La sensibilidad es menor. Entonces, por ejemplo, por eso te hablo del contexto clínico, una persona con síntomas que le da el test de antígeno negativo, lo ideal sería confirmarlo por una PCR que es más sensible, ¿vale? Pero los test de antígenos te sirven muy bien porque funcionan muy bien cuando la carga de virus es muy alta, que normalmente es cuando eres más infeccioso, unos días antes de los síntomas y una semana después de los síntomas. En ese periodo, que es probablemente cuando más carga viral tienes y más infeccioso eres, es donde funciona muy bien este tipo de test, y por eso nos pueden servir muy bien para de manera muy rápida monitorizar determinados colectivos, como puede ser, bueno, pues una residencia de ancianos, un colegio o lo que fuera, ¿no? Hace medio año nos dijiste que la vacuna éramos nosotros, que fue una bonita manera también de explicar a los más pequeños de la casa lo que estaba pasando y a lo que nos íbamos a enfrentar. Pero ahora en serio, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Nos vamos despidiendo, por supuesto, de las celebraciones navideñas, nos vamos despidiendo de las fiestas de los pueblos, las no fiestas, que ya hemos visto también en Navarra, por lo menos, lo que ha supuesto para el año que viene. A ver, yo con las vacunas tengo un optimismo moderado, ¿vale? Optimismo porque lo bueno es que tenemos muchos candidatos de vacunas, como jamás había habido contra un virus, más de 170 candidatos que se están desarrollando, de manera que algunos se caerán por el camino porque no funcionen, pero seguro que otros funcionan, de manera que vamos a tener vacunas, vamos a tener más de una vacuna, pero es verdad que aunque corramos mucho, lo más importante de una vacuna es que sea segura. Lo primero es que sea segura, ¿vale? Y en este momento todavía no hay ninguna vacuna que haya pasado lo que se llama la fase 3, que es esos ensayos clínicos ya con miles de voluntarios en los que además ves la eficacia de la vacuna. De manera que lo que todavía no tenemos ningún resultado. Es verdad que se están construyendo ya, es decir, se están fabricando, ya hay fábricas que están fabricando las vacunas sin saber si van a funcionar, de manera que podrían estar disponibles enseguida. Pero hay que esperar a los resultados, que tardan unos meses. Yo no creo que en diciembre haya vacunas, por supuesto no habrá vacunas para todo el mundo, pero es probable que a lo largo del 2021 y 2022, quizá para invierno 2021, principios del 22, tengamos ya varias vacunas que se utilizarán según las condiciones, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta una cosa, que yo creo que es importante, que es la transparencia con la que se tiene que llevar a cabo este proceso, ¿no? Porque nos jugamos no solo el futuro de la vacuna contra el coronavirus, sino el futuro de las vacunas en general, que la gente siga confiando en las vacunas, ¿no? Por eso hay que ir rápido porque es una situación de emergencia, pero hay que ir seguro, y eso es muy importante, ¿no? Las vacunas tienen que ser, se suele decir, eficaz, efectiva y eficiente. Eficaz es lo que estamos viendo ahora, es decir, que produce anticuerpos, que en unas condiciones, esas que se llaman fases clínicas, protege, eso lo vamos a ver ahora. Eficaz, efectiva, eso ya lo ves, digamos, en las pruebas ya masivas, cuando ya la distribuyes en la población, y comienza lo que se denomina, que no debemos olvidar, la fase 4 de evaluación de una vacuna, que es cuando ya la evalúas en la población general, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que hay una vacuna que te da problemas 1 en 1 millón, claro, lo vas a ver cuando ya estás vacunando a la gente, y vas a detectar esos casos, 1 en 1 millón, que no detectas en las fases previas, ¿no? Y luego eficiente suele ser, eficiente es lo que le gusta al gerente, eficiente quiere decir que económicamente el coste-beneficio funcione, ¿no? Yo creo que tendremos vacunas, pero hay que tener un optimismo moderado. Probablemente las primeras vacunas no serán las mejores, porque ahora en estas condiciones de emergencia lo que se exige una vacuna es mucho menos, es una protección del 50%, ya te la van a aprobar. En otras enfermedades, una vacuna que protege el 50% no te la licencian.
Dicen, no, tiene que proteger más. Pero en estas condiciones de emergencia bajan, digamos, ese requisito de eficacia de la vacuna. Y lo que probablemente ocurre es que vacunas de segunda generación, o que tarden un poquito más, sean incluso mejores, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, vacuna como la de Luis en Juanes, que va mucho más lenta porque es más difícil de fabricar, probablemente sea más cara, pero probablemente sea mucho más eficaz, ¿no? Porque son RNAs que se replican, etcétera, ¿no? Nacho, ¿qué pronóstico haces para los próximos meses en cuanto a la convivencia de ambos virus, la convivencia del coronavirus y la gripe al mismo tiempo? Ya vemos que tenemos la vacuna de la gripe, pero aún así en España mueren al menos 6.000 personas en todo el territorio. ¿Nos va a ayudar las mascarillas a controlar también la gripe o no? ¿Vamos a notar algo? Pues mira, eso es lo que ha ocurrido en el hemisferio sur, en Australia, en Chile, que en nuestro invierno era su invierno, ¿verdad?, su temporada de gripe. Este año lo que se ha visto es que la incidencia de la gripe ha sido menor, ¿verdad?, y que probablemente sea por el confinamiento, el uso de mascarillas. Es decir, esto funciona para evitar la transmisión de virus respiratorios, ¿no? ¿Va a ocurrir lo mismo ahora en el hemisferio norte? No lo sabemos, evidentemente, pero bueno, podríamos esperar que igual la incidencia de gripe es menor. El que coincidan varios, no solo el virus de la gripe, ¿no?, sino que incluso también otros coronavirus, coincidan al mismo tiempo no es bueno, porque puede dar complicaciones, ¿no? Yo creo que este invierno es importante la vacunación de la gripe, ¿no?, para prevenir, por lo menos, que haya esa incidencia, sobre todo en los casos, en las personas, digamos, más vulnerables y en las personas para las que está indicada la vacuna de la gripe, personas mayores, personas embarazadas, en niños, personal sanitario. Esos tienen que ser los primeros, ¿verdad?, que hay que vacunar de la gripe, ¿no?, porque lo que nos interesa es disminuir la incidencia, porque efectivamente no sabemos qué va a ocurrir, pero no es bueno. Independientemente de que haya mayor o menor patología, no cabe duda de que este invierno todo niño que tenga unas décimas y unos mocos va a ir al médico, va a ir a atención primaria y se va a hacer la prueba del coronavirus. Y eso es lo que nos puede atascar el sistema de nuevo, ¿eh? Ahí hay que esperar también la buena praxis, desde luego, de quienes saben y controlan de esto. Porque profesionales tenemos suficientes o faltan más. A ver, yo no tengo el dato, no te sé decir, porque no sé estadísticas, no sé esos datos. Y de científicos también, no solamente sanitarios. Yo, como he dicho antes, yo creo que hay que sobreactuar. O sea, estamos en una situación en la que es mucho mejor que luego dentro de un tiempo te digan, oye, contrataste 8.000 rastreadores y realmente los hemos tenido mano sobre mano. Pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, es mejor sobreactuar que decir, contraté 500, me he quedado corto y esto se me ha ido de las manos. Yo creo que en esta situación hay que sobreactuar, ¿vale? No tengo datos para decirte si hay que contratar 1.000, 6.000 o 500, ¿no? Pero hay que sobreactuar y sobre todo hace falta pactos, ¿no? Hay algo que también puede ser peor que el virus, o que por lo menos favorece al virus, ¿no?, que es la confrontación. Es necesaria, yo suelo decir que, a ver, es el momento de la ciencia y de la cooperación a todos los niveles, ¿no? Y es la confrontación política, el enfrentamiento, es lo mejor para el virus. Entonces es necesario un consenso en temas evidentes como es sanidad, como es educación, como es economía y como es también ciencia, ¿no?, porque la ciencia la hemos tenido estrangulada durante años y la ciencia y el conocimiento es lo que nos va a sacar de esto. Muy bien, pues te voy a emplazar a dentro de medio año, nos volvemos a ver qué hemos aprendido, qué nos ha pasado, porque no sabemos tampoco lo que nos va a pasar de aquí al próximo mes. Oye, pues mira, un buen indicador será si dentro de 9 años, de unos meses seguimos o no con mascarilla, ¿no? Hoy estamos aquí... ¿No crees que han llegado para quedarse las mascarillas? En parte sí, es decir, en Asia, por ejemplo, es muy frecuente en invierno, en la época de ver gente con mascarilla, y simplemente como una
etiqueta de educación social, digamos. Si yo estoy acatarrado, tengo tal, llevo mascarilla, ¿no? Aquí esto todavía no, quizá a partir de ahora lo veamos de otra manera, ¿no? Pues yo creo que el indicativo será ese, si dentro de unos meses seguimos o no con mascarilla. Hoy estamos aquí con mascarilla porque estamos en la universidad y en la universidad el uso de mascarilla es obligatorio. Yo doy clase con mascarilla. Pues oído barra, ¿eh? No nos la quitamos, ya la tenemos interiorizada. Igual lo que aprendemos, mira, es también a través de los ojos transmitir, yo qué sé, la sonrisa, el buen humor, etcétera, ¿no? Hay que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Ignacio López Goñi, por habernos acompañado, por habernos explicado, porque al final tenemos todavía mucho que aprender. Que vaya muy bien. Igualmente, mucho ánimo a todo el mundo. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.